Deseo, en primer lugar, agradecer a la Fundación Universitaria la invitación a participar en este ciclo de conferencias acerca del futuro de la universidad, y quiero agradecer también a la amable invitación a su presidente, don Marcos Santillán. Me presento, yo soy Dámaso López García, soy en la actualidad vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación en la Universidad Complutense de Madrid. Y yo voy a hablar en cierta manera, del futuro de la universidad, pero quiero hacer una salvedad, porque en principio el futuro de la universidad es algo que, por desconocido, obviamente, pues nadie puede hacer ninguna afirmación con seguridad ni con firmeza. En todo caso, yo lo que voy a hacer es simplemente unas reflexiones respecto de lo que pudiera ser este previsible futuro de la universidad, en función de lo que sabemos y en función de que mi experiencia, pues prácticamente después de haber pasado la vida entera en la universidad, pues no me da ninguna autoridad, pero me da cierto conocimiento del terreno que yo creo que puede ser útil. No sabemos qué profesiones habrá en el futuro, ni cómo serán las profesiones del futuro, ni las instituciones. Lo que sí que es probable es que en el futuro no falten quienes se dediquen a pensar cómo serán los trabajos del futuro. Luego ese es un trabajo que ya podemos decir que probablemente se conserve. Y por tanto quizá también el de profeta en el sentido de que quien no sabe cómo es o cómo puede ser el futuro, porque el futuro hará lo que quiera o lo que estime conveniente. Sin embargo, pues no nos resistimos a la tentación de decir algo sobre el futuro que nos aguarda o que aguarda a la propia universidad. Yo voy a hacer unas consideraciones de carácter muy general sobre la universidad, y la propia universidad es en sí misma una institución algo confusa, que nace en determinadas circunstancias y condiciones que son irrepetibles y que, por supuesto, han hecho que lleguemos a este punto en el que estamos a través de una experiencia larga y complicada. Voy a referirme a algo que se pronunció a principios del siglo XX o finales del siglo XIX, pero en todo caso refleja el espíritu de esta época que yo les menciono. Y es una reflexión que hacía don Miguel de Unamuno en uno de sus discursos de inauguración de la Universidad de Salamanca, de la que él era rector. En esta afirmación él venía a decir algo así como que las universidades habían dejado de tener sentido después del Renacimiento, después de la invención, o no de la invención, sino de la extensión del libro. Es decir, el libro había sido el que había condicionado y, en cierta manera, puesto en entredicho el valor de la propia universidad. El momento en el que hay libros, ¿para qué son necesarios profesores, aulas y todo el costoso andamiaje y fundamento de una institución que exige muchísimos gastos a la sociedad, y que son gastos que además todas las sociedades hacen gustosamente? Las familias invierten una gran cantidad de dinero en la formación de sus propios hijos porque creen que en la educación hay un futuro que solo ésta puede garantizar de manera digna para los seres humanos. No sabemos si esto es del todo correcto o no, pero es una creencia muy arraigada en todas las sociedades del mundo. Este es un primer enfoque del problema. Un segundo enfoque del problema, una referencia a la que quiero remitirme a continuación, es la que nace de la reflexión que aparece en el Fedro de Platón. Es un libro en el que se hacen varias consideraciones sobre muchísimas cosas, por supuesto, pero que han traído a nuestra atención los ensayos de Derrida, en concreto el célebre sobre la farmacia de Platón, en el que hace unas consideraciones sobre el nacimiento de la escritura. Estas consideraciones sobre el nacimiento de la escritura nos llevan a un contexto en el que Sócrates refiere una anécdota. Sócrates era una persona muy de anécdotas. Y la anécdota que refiere es muy sencilla. Lo que dice es lo siguiente. Me contaron que cerca de Naucratis, en Egipto, hubo un dios, uno de los más antiguos del país. El mismo que está consagrado al pájaro que los egipcios llaman ibis. Este dios se llamaba Teut. Se dice que inventó los números, el cálculo, la geometría, la astronomía, así como los juegos del ajedrez y de los dados. Y, en fin,
la escritura. Ven ustedes que era un dios de los más antiguos, nos dice Sócrates, con un impresionante currículum. Inventar todas estas cosas exige, yo creo, que la naturaleza de un dios como poco. El rey Tamus reinaba entonces en todo aquel país y habitaba la gran ciudad del Alto Egipto, que los griegos llaman Tebas egipcia, y que está bajo la protección del dios que ellos llaman Amón. Teud se presentó al rey y le manifestó las artes que había inventado y le dijo lo conveniente que era extenderlas entre los egipcios. El rey le preguntó de qué utilidad sería cada una de ellas y Teud le fue explicando en detalle los usos de cada una. Y según que las explicaciones le parecían más o menos satisfactorias, Tamus aprobaba o desaprobaba. Dícese que el rey alegó al inventor en cada uno de los inventos muchas razones en pro y en contra que sería largo enumerar. Cuando llegaron a la escritura, el último de los inventos del dios Teud, dice: «Oh rey», le dijo Teud, «esta invención hará a los egipcios más sabios y servirá a su memoria. He descubierto un remedio contra la dificultad y retener». «Ingenioso Teud», respondió el rey, «el genio que inventa las artes no está en el caso que la sabiduría que aprecia las ventajas y las desventajas que deben resultar de su aplicación. Padre de la escritura y entusiasmado con tu invención, le atribuyes todo lo contrario de sus efectos verdaderos. Ella no producirá sino el olvido en las almas de los que la conozcan, haciéndoles despreciar la memoria. Fiados en este auxilio extraño, abandonarán a caracteres materiales el cuidado de conservar los recuerdos, cuyo rastro habrá perdido su espíritu. Tú no has encontrado un medio de cultivar la memoria, sino de despertar reminiscencias, y das a tus discípulos la sombra de la ciencia y no la ciencia misma, porque cuando vean que pueden aprender muchas cosas sin maestros, se tendrán ya por sabios, y no serán más que ignorantes, en su mayor parte, y falsos sabios insoportables en el comercio de la vida. Vemos aquí uno de los de los clásicos conflictos de la enseñanza, y vemos aquí en dos movimientos, en el del sabio griego que duda de la eficacia del libro, y fijémonos que en los diálogos de Platón es donde los filólogos fijan normalmente la transición de la sociedad oral a la sociedad escrita. Todos los diálogos platónicos siempre aparece alguien con un libro debajo del brazo. Pero esta desconfianza inicial yo creo que hoy día se ha recrudecido en cierta forma cuando nosotros hemos visto las diferentes opiniones en relación con la propia institución y con la propia universidad. Cuando de repente, por ejemplo, nos hemos visto todos confinados, profesores y estudiantes, y hemos visto cómo las clases presenciales se convertían en clases a distancia, y se limitaba en cierta manera esa posibilidad de interlocución, que es lo que Sócrates echa de menos en el libro y lo que en cierta manera Unamuno sin embargo defiende. Es decir, Unamuno en cierta manera lo que dice es que la universidad sin profesores parece ser que es muy posible en el momento en el que el libro tiene ya una forma de comunicarse con cada lector que no está mediada por el profesor, mientras que en tiempos de Sócrates, más bien lo que se pensaba es que el valor dialógico de la comunicación entre profesores y estudiantes es esencial. Es un valor que debe preservarse, porque el libro, después de todo, no es nada más que una forma de recordar unos recuerdos que de traer al presente unos recuerdos que si son ciertas las doctrinas de Platón, tenemos o compartimos todos, y todos tenemos acceso a ellos y posibilidad de disfrutar de ellos. En medio de todo esto, la universidad nace en cierta manera, casi podríamos decir que como repertorio de estos recuerdos que nadie atesora de manera individual, sino que de manera colectiva pertenecen a toda la sociedad. Y nace en relación con la acumulación de bibliotecas en los monasterios en la Edad Media. Pero la institución que nace de esta manera, sin embargo, inmediatamente tiene que hacer varias cosas más. Y las varias cosas que tiene que hacer están relacionadas con asuntos que todavía hoy nos preocupan y nos, necesitan toda nuestra atención y no poco de nuestro tiempo. Y estoy pensando en tres asuntos sobre los cuales, a los que la universidad no puede renunciar.
tres asuntos que a mí me parece que son los que definen la esencia y la naturaleza de la universidad, no ya la medieval, no ya la renacentista, no ya la enciclopédica ochocentista, sino la actual. En primer lugar, la universidad ha dejado de ser el lugar donde solo hay, digamos, donde está atesorado todo el repertorio de saberes. Cualquier joven con un smartphone tiene al alcance de sus dedos y de su capacidad para discriminar entre la información que se le ofrece en las redes, en la red, mucha más información de la que pudo soñar el rey tebano o incluso el propio dios antiguo de los egipcios. Primero porque la acumulación de saberes en todo el mundo es tan tremenda que eso da pie para multiplicar la capacidad de almacenamiento de cualquier biblioteca. Y nos encontramos con que es un hecho que cualquiera puede comprobar. Un estudiante, una persona que tenga algún interés sobre cualquier rama del saber, así sea mecánica, astrofísica, así sea química, puede entrar en YouTube y seguro que va a encontrar en YouTube una información valiosísima para él y que no necesita de ninguna clase de refrendo, de interlocución ni de diálogo, y que incluso, a lo mejor, incluso ese diálogo, esa interlocución la puede simplificar al máximo. Como hacen en determinados experimentos escolares, en determinadas escuelas, países nórdicos son los que más confían en esto, pues el estudiante tiene una gran iniciativa para organizarse su currículum, sus preguntas, sus deseos y para dar satisfacción a su apetito de conocimiento. De manera que la universidad, como centro exclusivo de colección de saberes o de repertorios de saberes, yo creo que ha pasado a mejor vida. Es decir, eso ya no existe. Entonces, ¿qué ofrece la universidad aparte de esto o fuera de esto o por encima de esto en el mundo actual a las personas que pudieran estar interesadas en el saber o en los propios saberes que, digamos, forman el arco de enseñanzas que se imparten en las universidades? ¿Cuál es, digamos, esa diferencia sustantiva? Yo he pensado en hablar de tres asuntos que a mí me parece que son los que definen la actual institución que conocemos como universidad, y que son tres aspectos que a mí me parece que difícilmente van a desaparecer en el futuro. Y los voy a enumerar de la siguiente manera. El primero es la acreditación. La acreditación es que después de todo, una persona que ha pasado por la universidad recibe un título. Esto hermana a la universidad con los gremios medievales, donde para ser ebanista, pongamos por caso, uno debería pasar por todos los diferentes grados del oficio, desde el aprendiz, el aprendizaje, hasta ser oficial, que podría serlo de primera, de segunda o de tercera, según las características de tu propia formación y tu desempeño. Es decir, había un tribunal que se formaba y que decidía si ya habías tenido el nivel de competencia deseado para ejercer tu profesión en el mundo laboral. Difícilmente esta capacidad de la universidad va a desaparecer, porque todo lo contrario, lo que hemos visto en estos últimos años han sido cómo han crecido dos instituciones que se han hecho, no voy a decir indispensables, pero que han invadido, casi podríamos decir, competencias que previamente no estaban reguladas, estaban dentro de cada universidad. Nadie se preocupaba por lo que hacía el vecino, sino todo el mundo se preocupaba por hacerlo bien en la medida de sus posibilidades y en la medida de sus capacidades organizativas. Y estoy aludiendo simplemente a los controles de la calidad de los títulos, y estoy hablando también de los rankings de las universidades. Tanto uno como otro son no solamente instrumentos imperfectos hoy día, y quizá a lo mejor el día de mañana retire mis palabras y tenga que decir no, se ha refinado tanto el sistema de análisis de estas formas de acreditación que merece la pena. Es decir, pero fijémonos en que hay una cadena o una implicación mutua en la cual la institución que acredita, que siempre es una institución, por cierto, que necesita el refrendo político de la organización social de la que depende, así sea el rey o quien sea, pero es una persona que autoriza
pero que lo hace a propuesta de, que es el centro que lo hace. Y el centro que hace esa propuesta, que acredita en cierta manera y que dice que una persona es licenciada o doctor o que ha adquirido el grado de conocimiento X, esta institución tiene que hacer tiene que ser a su vez acreditada. El acreditador acreditado, es decir, el acreditador, la persona que dentro de una organización es la que dice quién tiene o quién no tiene los méritos suficientes para tener un título otorgado por la institución, a su vez necesita ser acreditada, y en el segundo escalón necesita ser acreditada también en un nivel internacional. Son dos pasos que yo creo que difícilmente van a desaparecer, pero no van a desaparecer porque sean buenos, malos, sino simplemente porque hay una demanda. Y nos guste o no, esta demanda es la misma que está en la raíz del hecho de que una persona necesite una acreditación. Si nosotros tenemos un órgano que acredita, a su vez queremos que el órgano que acredita esté acreditado. Es decir, es un aseguro doble, es decir, queremos que eso sea así. Si nosotros vamos al campo en el que se ejercen las competencias profesionales, veo imposible que esta característica de la universidad desaparezca. Y no es una característica cualquiera, es una característica que yo pienso que condiciona los pasos que tiene que dar una organización. Es decir, el hecho de que tengamos que acreditar trae detrás un sinfín de garantías que son desde las evaluaciones, las pruebas de evaluación, los exámenes, las condiciones de ingreso, etcétera, las prácticas incluso. Todas ellas tienen que estar casi milimétricamente pautadas para que sean lo suficientemente efectivas. De manera que entiendo yo que como el mercado laboral va a seguir exigiendo la titulación, digamos que esta función que es esencial en la universidad, yo pienso que se va a mantener. Es decir, no vamos a tener ninguna posibilidad de que esto se modifique en el futuro y, por tanto, las características de la universidad en alguno de los rasgos fundamentales que conocemos, yo creo que van a mantenerse tal y como está establecido en nuestros tiempos. Quiero añadir que en el segundo caso hay algo que es digamos, la función propiamente académica de la universidad, que es la transmisión del conocimiento. Ya he dicho algo, y lo que he dicho no sé si beneficia mucho a la propia universidad, porque la universidad es el centro de transmisión del conocimiento, es una de sus funciones fundamentales. Pero he dicho primero que la universidad ha dejado de tener el monopolio de la custodia del conocimiento. Hoy sabemos que incluso pues, hay algo que era desconocido en el pasado, ahí está una propiedad intelectual sobre el conocimiento, de manera que si una persona descubre un específico concreto para la farmacia, pues la puede patentar, por así decir, y explotarla económicamente, de manera que el propio conocimiento tiene también sus defensas. Esto está regulado legalmente, pero no es nuevo, es decir, nosotros sabemos, pues por ejemplo, en la historia de China, todo el esfuerzo que se hizo para evitar la propagación del cultivo de la seda en otros países y para mantener el monopolio económico sobre un producto que se consideraba que era económicamente extraordinariamente rentable. Es decir, estamos hablando de tiempos, no voy a decir prehistóricos, pero ya casi tocando la prehistoria. De forma que la ruptura de este monopolio, que viene por muchos sitios, pero que en la actualidad viene sobre todo por la disponibilidad del conocimiento a través de los medios de acceso en Internet, a mí me parece que eso está completamente decidido, que el libro, en efecto, y ahora tendríamos que añadir los derivados de la evolución tecnológica en tiempos recientes, han hecho que incluso el libro pase al segundo plano y las formas de adquisición del conocimiento a través de, lo he mencionado anteriormente, formas audiovisuales a través de la red, a través de Internet, tienen una posibilidad de expansión, de divulgación, de información y de ampliación del conocimiento como nunca antes habían tenido las sociedades en todo el mundo. Incluso en lugares remotos a los que a lo mejor no llega, digamos, los cables, pues la digitalización sí permite que a través de emisoras, pues el país más aislado del mundo pueda recibir esta clase de información.
¿Qué es lo específico entonces de la universidad en relación con la transmisión del conocimiento? Y este es algo que nosotros, en cierta manera seguimos asociando al dilema del que habla Platón y no Unamuno, sino que el libro no responde, el libro ofrece y puede dar miles de cosas. Lo mismo que en este caso la variación es simplemente del formato, de la letra impresa al audiovisual. Tampoco la lección de YouTube es suficientemente buena. ¿Por qué? Porque hay un elemento específico que es el elemento dialógico. Y el elemento dialógico es el que se establece en la universidad, en el aula, y se establece entre el profesor y los estudiantes y entre los estudiantes entre ellos. A mí me parece que eso de momento, no voy a decir que sea insustituible, todo es sustituible, bueno, todo no, pero en fin, para entendernos, una parte importante de las actividades que hacemos a diario son sustituibles por formas alteradas o condicionadas de la comunicación. Y en este caso concreto yo pienso que hay un elemento que trabaja a favor de la universidad de momento, pero a lo mejor en el futuro ya no. Supongo que quienes me escuchan durante estos tiempos de reclusión obligatoria y de confinamiento han tenido ocasión de participar en toda clase de reuniones telemáticas en las que se han vertido opiniones, se han dado opiniones y se han tomado decisiones. Incluso hemos visto cómo las cámaras de representación pública han reducido su presencia física y material por formas de presencia virtual y a distancia. Luego, si la Cámara Legislativa de cualquier país ha podido reunirse de manera virtual, en relación con esas formas de reunión que ha hecho imposibles la pandemia, pues hemos conocido también las universidades como hemos tenido que dar clases virtuales que han podido tener muchísimas formas. Quizá la forma que más se parece a la del libro es la clase grabada, como esta misma conferencia. Ustedes pueden pensar lo que quieran, pero resulta que a mí no pueden preguntarme nada inmediatamente. Yo estoy diciendo lo que estoy diciendo, pero no hay réplica posible, aunque quizá a muchos de ustedes les gustaría decir eso que está diciendo usted pues no es del todo cierto o lo que ustedes quisieran, pero en todo caso el medio impide esa comunicación directa que sin embargo sí propicia la presencia en el aula, pero sobre todo propicia también algo que ha sido esencial o se ha considerado esencial, que es el estímulo de la persona que dentro del aula tiene intereses comunes con quienes están en esa aula y están dedicándose a aprender un punto concreto de la doctrina, de lo que sea. Eso se da, pero no sé si se da de forma tan inmediata, tan rápida, de una forma que propicia tanto lo que pudiera ser el intercambio de ideas y de intereses. Que eso es, a mi juicio, algo que caracteriza esencialmente a la universidad. Las universidades en las que nosotros creemos son las universidades que más se parecen al modelo griego, que establecen un diálogo. El diálogo, lo que hace buenas a las universidades que tienen una mejor relación o prelación en los rankings internacionales, son aquellas que tienen un menor número de entre otros indicadores, un menor número de estudiantes por profesor. Es decir, que cuando la ratio del profesor disminuye desde que el profesor, pues si es 1:1, pues ya sería estupendísimo, ¿no? Pero 1:10, 1:20, yo creo que está dentro de lo muy razonable. 1:80, el tiempo, un profesor, 80 estudiantes, el tiempo del que dispone cada estudiante por profesor se reduce drásticamente. Es decir, en este caso concreto, el estudiante no podría acceder a su profesor de una manera tan sencilla. Y al mismo tiempo, al ser 80 personas en un aula, la posibilidad de relación entre los propios estudiantes también la limita el número de estudiantes que están en el aula. De manera que vemos cómo esto, que es un ideal o un atractivo de la propia universidad, que es esa inmediatez y capacidad de comunicación, yo pienso que en el futuro se va a limitar con los conocimientos técnicos o tecnológicos que hoy poseemos. A lo mejor mañana hay alguna otra forma de realidad aumentada telemática que nos permita estar mediante hologramas o como se pueda imaginar uno, que se nos aparezca
una persona y que aunque sea una figuración virtual, sin embargo podamos mantener un diálogo con esta figuración virtual. Bueno, en todo caso es una cosa que todavía no hemos visto y no sabemos si podremos o llegaremos a verla. Lo que sí experimentamos hoy, o hasta donde hemos podido llegar, es que hay algunas limitaciones en la comunicación telemática que no se dan en la comunicación presencial. Y hay una serie de elementos que también podríamos decir que son, así como hay para textos en el texto, pues hay elementos para universitarios en la universidad. Entre otras, incluso podríamos decir que es la disposición de cada estudiante para tener un tiempo de ocio propio que puede invertir en mejorarse de maneras que a lo mejor no percibe como mejoras de su formación, pero que sin duda lo son. Es decir, que ese tiempo en común, ese tiempo que se destina a lo que podríamos decir que es sencillamente estar en la cafetería tomando un café con los amigos y hablando de la última lección de la que se ha hablado en el aula, a mí me parece que es también una forma de estar en la universidad que es de las más provechosas y de las más adecuadas. En tiempos se decía, en tiempos míos, es decir, en tiempos míos como estudiante se decía que se aprendía a veces mucho más con los propios compañeros que en el aula. ¿Por qué? Porque esto es muy sencillo, es decir, el aula ofrece solamente, solamente no, lo que ofrece es mucho, ofrece, un despiece de un programa. Y el programa tiene unas limitaciones que son los límites establecidos para el propio programa, no hay más. En ese caso, entonces, el programa limita la capacidad de interlocución, tanto del profesor como de los estudiantes. Y lo limita porque hay que cumplir con el programa, pero en el pasillo no. En el pasillo uno, si está estudiando cualquier disciplina, con las personas con las que se trata o con las que se rodea, pues evidentemente pueden hacerse muchísimas cosas muy diferentes, muy variadas y muy interesantes, y no solamente el programa. Es decir, todo aquello que el que diseña un programa deja fuera porque considera que no es funcional o no es interesante o no es previsible que se avance hasta ahí o que sean conocimientos que se den por supuestos, en el pasillo se pueden solucionar entre amigos, entre colegas, diciendo, oye, tú sabes esto o tú sabes aquello. Es decir, esto que no hemos visto tiene algún interés o esto que podríamos ver tiene algún interés. Eso yo pienso que en cierta manera se pierde. Repito, en cierta manera. No sabemos si a lo mejor dentro de, pues no voy a decir 10 años, a lo mejor dentro de año y medio, resulta que ya hay una capacidad técnica para hacer que todo este tipo de asuntos puedan solucionarse de la mejor manera posible y que estemos telemáticamente reunidos con las personas que nos interesa estar reunidos y que no haya apenas ninguna diferencia en relación con lo que nosotros hacemos en la vida física, material, presencial, llámenla como quieran. Luego, este es el nudo, a mi juicio, donde se juega una parte del futuro de la universidad. Fíjense que en el primer caso yo pienso que no hay manera alguna de hacer que la universidad que conocemos vaya a modificarse, porque tendrá que haber universidades que acrediten y a su vez las universidades serán acreditadas por sus resultados. El segundo caso, que es el del aula, yo pienso que tiene el mayor inconveniente que tiene es que todavía no hemos encontrado la manera de que no sea costosa la reunión simultánea de un número de personas que estén siguiendo una disciplina. Costosa, quiero decir, tener una interlocución real. Hemos visto que hay dificultades en las clases que se llaman síncronas, las clases que se convoca a los estudiantes y se está hablando con ellos y están todos presentes, pero ya para empezar incluso hay una ética o una estética de ese tipo de presencia virtual que resulta un poco desconcertante, y es el hecho de que muchas personas, para aprovechar el ancho de banda o para lo que sea, apagan la cámara, con lo cual puede acabar uno hablando ante una pantalla y sin saber si detrás hay una persona o simplemente un icono que se ha dejado ahí y ha desaparecido, con lo cual de nuevo el problema sigue siendo en cierta manera el de la interlocución, es decir, el que haya una verdadera fundamentación dialógica en lo que se hace, es decir, que quien habla esté a disposición de quien escucha y que quien escucha sea capaz o pueda hacer preguntas a quien habla y pueda poner en cuestión las palabras que acaba de recibir en cuestión y simplemente
corroborar o ampliar, matizar, corregir, desviar, es decir, todo lo que el diálogo implica y la propia, digamos, esencia inmaterial del diálogo es una cosa que yo creo que todavía no está bien resuelta en el aula. Pero pensemos también que eso es quizá algo realmente nuevo, porque la forma en la que se entendía la educación hasta no hace tanto era a través de la lección magistral o de la cátedra magistral, que imponía también unos límites muy estrechos, incluso a la presencia, donde no había apenas posibilidad de diálogo, ¿no? Entonces, estamos hablando también de una situación en la que nosotros entendemos que este diálogo es la esencia de la universidad. Me queda un último apartado sobre el que sería extraño que no dijera nada, que es el apartado relativo a la investigación. La universidad es el sitio donde uno se acredita, donde le dan un título, donde uno adquiere unos conocimientos, recibe unos conocimientos, pero la universidad también sería inconcebible, o por lo menos el modelo de universidad que conocemos, aunque sabemos que no es un modelo que sea aceptado por todo el mundo. Hay universidades que prefieren descargar la parte de investigación y dejarla en otro sitio, y hay universidades que, sin embargo, lo que más hacen o lo que mejor hacen es investigar. En este caso concreto nosotros tenemos ciertas dificultades, porque aquí los modelos difieren según los países, según las instituciones, y podemos encontrarnos diferentes formas de hacer las cosas. Pero también tenemos otro problema, y es que la propia investigación es muy diferente dentro de la institución. Pero quedémonos un momento fuera de la universidad. Sabemos que la investigación no es monopolio de la universidad. Hay grandes centros que se dedican, pues por ejemplo, imagínense ustedes toda la investigación que se lleva a cabo en relación con la biomedicina. En la medicina, en concreto en el estudio de fármacos y toda la industria farmacéutica, pues nosotros sabemos que la universidad o las instituciones públicas, en mi país, en España, es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas el que es, como institución pública, tiene concedidas o tiene delimitadas la posibilidad de investigación, pero hay muchos otros sitios en los cuales esto es posible, es decir, es posible hacer investigación. En ciencias sociales, pues todos hemos conocido en los últimos tiempos lo que se ha dado en llamar el think tank, que parece un despropósito de unión de vocablos, ¿no? Un tanque de pensamiento. No sé si hay algo más opuesto al pensamiento que el tanque. Pero bueno, en cualquier caso, en las ciencias sociales, que uno diría, bueno, esto, ¿dónde hacemos este tipo de investigación? Por supuesto en las universidades, pero también sabemos que se han desgajado incluso en fundaciones o en centros de interés para, acaso incluso intereses políticos o particulares. Hay por supuesto en el terreno de la economía, en el terreno del derecho, menos en las ramas clásicas de las humanidades, que son la filología o la filosofía, que parece ser que tienen menos interés económico. Todas estas cosas, sin embargo, se pueden llevar a cabo fuera de la universidad. También dentro de la universidad, y probablemente de una manera menos condicionada por agentes externos, porque después de todo, una fundación que se dedica a estudiar algo muy concreto es porque los patronos de la fundación tienen interés en esa área concreta de investigación. Por tanto, yo veo que la investigación tiene esta primera cautela, y es que la universidad no es propiamente el único sitio donde se hace investigación. Hay investigación, y de extraordinaria calidad, en muchísimos otros lugares. Pero también, además, la investigación, dentro de las propias disciplinas hay áreas, y dentro de las áreas yo veo muy difícil que en la universidad desaparezcan áreas concretas de investigación que están relacionadas pues con la rama biosanitaria, por ejemplo. A mí me parece imposible que biológicas o veterinaria o incluso enfermería, por ejemplo, pues puedan dejar de hacer una investigación que a veces es investigación, a veces es práctica laboral. Yo entiendo que un enfermero que no haya puesto una inyección jamás a un paciente de carne y hueso, pues no debería recibir un título y no debería poder ejercer una profesión que no ha podido hacer de la manera en la que va a tener que hacer en el futuro. Debe tener un refrendo que sea algo más que eso. Y entiendo también que hay formas de la investigación que exigen un laboratorio. Y el laboratorio no se puede, aunque sabemos que hay laboratorios virtuales, pienso yo que el laboratorio finalmente exige y necesita una presencia física y necesita comprobar un fenómeno físico o químico, o comprobar un fenómeno relacionado con la biología o con
salud de los pacientes. A mí me parece que eso de ninguna manera va a poder desaparecer y eso va a seguir teniendo efectivamente su nicho dentro de las universidades. Y luego, por otra parte, está lo que a mí me compete más directamente, que yo pienso que jamás va a desaparecer, que es la posible relación entre personas que van a conocer cosas en diferentes formas de organizarse y diferentes tradiciones. A mí me parece que eso enriquece, porque sobre todo fecunda potencialmente todo aquello que dentro de una institución digamos, no se percibe de una manera muy clara. Quienes organizan una institución tienen unos fines, unas metas y unos procedimientos, pero a lo mejor no han caído en que hay otros fines, otras metas y otros procedimientos en instituciones parecidas, y esos son a lo mejor los que pueden, importándose en las diferentes instituciones, me parece que son los que hacen que las cosas puedan ir mejor en el futuro. De manera que en estos tres aspectos que yo he elegido para digamos, reflexionar sobre lo que es el futuro de la universidad. Ya ven ustedes que digamos, la más segura, a mi juicio, es aquella que es la menos universitaria, que es la que depende de organismos que nos dicen cómo hemos hecho las cosas. Y en las otras dos yo creo que hay todavía una forma de relación que, sin desdeñar los medios telemáticos, como este mismo a través del cual yo lo llevo a ustedes, sin embargo todavía no están desarrollados de la manera que a nosotros nos parecería adecuada para mantener lo que podríamos decir que son los objetivos e ideales de la universidad que hemos conocido y que deseamos para todos nosotros. Una universidad que cumpla o que sea buena en estas tres funciones que yo he descrito, estas tres funciones de la universidad, y que nos permita saber que a lo mejor no vamos a salir de las paradojas que se señalaban ya en el diálogo de Platón y que luego se corrigieron con la llegada de un instrumento prodigioso de la tecnología, que es el libro, y que se ha incrementado en nuestros tiempos con medios como este a través del cual yo les hablo. En todo caso, yo dejo aquí mis palabras y concluyo aquí y les doy las gracias de nuevo por la invitación y, en su caso, si la han tenido, por la paciencia de llegar hasta este momento. Muchísimas gracias.